Ese día empezó como cualquier otro. Desayuné café frío, revisé el correo y salí a la calle sin pensar que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pero entonces ocurrió algo que no puedo explicar con lógica. Lo vi justo ahí, en el lugar menos esperado. Una señal tan clara, tan imposible de ignorar, que me dejó sin aire. ¿Alguna vez has sentido que el universo te habla directamente? Esto no fue una casualidad, no fue suerte. Fue como si alguien o algo hubiera puesto todas las piezas en su lugar solo para que yo lo encontrara. Y cuando lo hice, supe que nada volvería a ser igual. El cielo me envió para estar contigo. Y esta es la historia de cómo lo descubrí. Este es solo el comienzo de una historia que me dejó sin palabras. Y sé que a ti también te está pasando algo mientras escuchas esto. Si alguna vez has sentido que el universo te envía señales, déjamelo en los comentarios y dime qué coincidencia inexplicable has vivido. Suscríbete si no quieres perderte lo que viene después, porque lo que encontré en esa tienda fue solo la primera pieza de algo mucho más grande. Para entender por qué esa señal me impactó tanto, necesitan conocer mi vida antes de ese momento. Vivía en piloto automático. Despertar, trabajar, dormir, repetir. Las semanas se mezclaban entre sí y los días pasaban sin dejar huella. No era infeliz, pero tampoco estaba vivo de verdad. Solo existía. Había perdido la capacidad de sorprenderme. La rutina me había convencido de que la magia no era real, de que los milagros solo pasaban en películas. Incluso cuando algo bueno ocurría, mi mente buscaba inmediatamente la explicación lógica. El cinismo se había instalado en mí sin que me diera cuenta. Pero algo en el fondo no encajaba. A veces, justo antes de dormir, sentía un vacío que no podía nombrar, como si me faltara algo o alguien. Lo atribuía al estrés, a la soledad, a cualquier cosa que sonara razonable. Nunca se me ocurrió pensar que podría ser el universo intentando comunicarse conmigo. Mis amigos decían que había cambiado, que ya no era el mismo de antes. Tenían razón, pero no podía explicarles por qué. ¿Cómo decirles que cada risa falsa me costaba el doble, que cada conversación trivial me agotaba? Me había convertido en un extraño para mí mismo, y lo peor es que ni siquiera me importaba. Hasta que llegó ese día, ese maldito y hermoso día en que todo se derrumbó para volver a construirse diferente. Cuando la señal apareció frente a mí, no lo entendí al principio. Mi mente racional intentó sabotearlo, buscar explicaciones. Pero el corazón supo la verdad inmediatamente. Fue un martes. Lo recuerdo porque ese día había decidido cambiar mi ruta habitual al trabajo. Un capricho sin importancia. O eso pensé. Caminaba distraído cuando algo me hizo detenerme en seco. Allí, en el escaparate de una tienda de antigüedades que nunca había notado antes, había un reloj de pared. No era un reloj cualquiera. Era idéntico al que mi abuelo tenía en su casa de campo, donde pasé los veranos de mi infancia. El mismo diseño de números romanos, las mismas manecillas doradas. Incluso tenía ese pequeño rasguño en la esfera que yo mismo había hecho accidentalmente a los 7 años. Pero eso era imposible. Ese reloj había sido destruido en un incendio 10 años atrás. Entré en la tienda con las manos temblorosas. El dueño, un hombre mayor de mirada intensa, me dijo que el reloj había llegado esa misma mañana. Lo trajo una señora mayor, dijo que era para alguien que lo reconocería. Comentó mientras me observaba con curiosidad. Cuando pregunté por la mujer, solo atinó a decir, ella sabía que vendrías. En ese momento sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. El reloj marcaba las 11:11, la misma hora que siempre veía en mi teléfono por pura casualidad.
Saqué mi celular para comprobarlo y ahí estaba, 11:11. Entonces escuché una voz familiar que me erizó la piel. Siempre estuviste protegido. Era la voz de mi abuelo, fallecido hacía 8 años. Salí corriendo de la tienda sin el reloj, pero con algo más importante, la certeza de que nada en mi vida había sido accidental. Las personas que había amado, las pérdidas que me habían destrozado. Cada instante tenía un propósito que recién comenzaba a vislumbrar. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Tomarías el reloj o huirías como yo? Comenta sí si crees que debí quedarme con él o no si entendiste mi miedo. Esta historia se pone más intensa. Suscríbete porque en la siguiente parte te mostraré la carta que lo cambió todo y que casi destruyó en el fuego. Activa la campanita para no perdértela. Durante semanas intenté convencerme de que había imaginado todo. Fue sugestión, me decía mientras borraba las fotos del reloj de mi teléfono. Coincidencias nada más. Pero el universo no iba a dejarme escapar tan fácilmente. El verdadero desafío llegó cuando conocí a Laura. Ella apareció en mi vida de la manera más ordinaria. Un amigo en común nos presentó en un café. Pero desde el primer momento sentí que algo no encajaba. Llevaba puesto un perfume idéntico al que usaba mi abuela, ese aroma a lavanda y vainilla que nadie más había usado en mi familia. Cuando le mencioné lo del reloj, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Yo era la mujer de la tienda», susurró. Aquí es cuando todo se complicó. Laura me mostró una carta escrita en una caligrafía que reconocí al instante. Era de mi abuelo, fechada el día de su muerte. Pero lo imposible era el contenido. Describía con precisión nuestro encuentro en ese café, años después de su fallecimiento. Mi mente racional entró en pánico. Esto iba más allá de señales y coincidencias. La carta contenía una advertencia. No todos están preparados para aceptar estas conexiones. Pronto lo comprobé. Cuando compartí mi experiencia con mi mejor amigo, su reacción fue devastadora. «Necesitas ayuda profesional», me dijo con lástima. Mi hermana dejó de responderme los mensajes. Hasta mi terapeuta sugirió que podría ser un episodio disociativo. La noche que decidí quemar la carta fue la más fría que recuerdo. Me quedé mirando las llamas consumir esas palabras proféticas, convencido de que era lo correcto. Pero cuando las cenizas se elevaron, formaron una figura reconocible, el rostro de mi abuelo sonriendo, seguido de unas palabras que escuché claramente. El amor no entiende de tiempo. Al día siguiente, Laura había desaparecido sin rastro. Solo quedó el aroma a lavanda y una nota. «Cuando estés listo, sabrás dónde buscarme». Pasaron 3 meses desde que Laura desapareció. 3 meses de noches en vela revisando cada detalle, cada señal, hasta que una madrugada el sueño me venció sobre los papeles esparcidos en mi escritorio. Soñé con el campo de mi infancia, pero algo era distinto. El reloj de mi abuelo colgaba del viejo roble marcando las 3:33. De repente, las manecillas comenzaron a girar frenéticamente. Desperté sobresaltado. Mi habitación estaba helada, pero el espejo frente a mí tenía un mensaje escrito en el vaho. «Busca donde terminó todo». Mis manos temblaban mientras grababa las coordenadas que aparecían bajo esas palabras. Google Maps mostró un lugar a 200 kilómetros de distancia, la casa de campo de mi abuelo, demolida años atrás. El viaje fue una agonía de dudas. ¿Qué esperaba encontrar en un terreno vacío? Cuando llegué, el sol caía a plomo sobre los cimientos cubiertos de maleza. Caminé hacia donde estuvo el roble y ahí estaba, una pequeña caja metálica enterrada, el mismo tipo que usábamos para guardar las llaves cuando yo era niño. Al abrirla, el tiempo pareció detenerse. Dentro había fotos que nunca había visto. Mi abuelo joven junto a una mujer que no era mi abuela, pero cuyo rostro conocía demasiado bien. Era Laura, décadas antes de que yo naciera.
En la última foto, ambos sostenían un bebé. Al dorso, una inscripción. Nuestro hijo, tu padre. El suelo se movió bajo mis pies. Las piezas encajaron con brutal claridad. Laura no era una extraña. Era mi verdadera abuela, la mujer que mi abuelo había amado en secreto. El reloj, las cartas, cada señal había sido su manera de darme la verdad que mi familia había ocultado. En ese instante, una paz profunda me inundó. Finalmente entendí por qué el cielo insistía tanto en ponerme en su camino. Regresé a la ciudad con la caja de metal sobre mis rodillas, durante todo el viaje. Las fotos, las cartas, cada objeto dentro de ella, contaba una historia distinta a la que me habían enseñado. Ya no sentía rabia ni confusión, solo una gratitud inmensa por haber sido elegido para recibir este mensaje. Al llegar a casa, preparé una taza de té, exactamente como lo hacía mi abuelo, y me senté frente a la ventana. Por primera vez en años, el silencio no me pesaba. Sabía que Laura estaba en algún lugar y que cuando el momento fuera el correcto, volveríamos a encontrarnos. El universo ya me había demostrado que sus tiempos son perfectos. Hoy, cuando miro atrás, comprendo que las señales siempre estuvieron ahí, en los números repetidos, en los sueños recurrentes, en esas casualidades que tanto me empeñé en ignorar. El cielo no me envió solo para estar con Laura, me envió para encontrarme a mí mismo, para recordarme que pertenezco a algo más grande que mis miedos y dudas. Así que si alguna vez sientes que el universo te susurra, escucha. Si una coincidencia te eriza la piel, presta atención. Y si encuentras un reloj que no debería existir, ábrele la puerta a la posibilidad, porque a veces los milagros no vienen con trompetas celestiales, sino con el tic-tac silencioso de un reloj que esperó décadas para ser encontrado. El cielo me envió para estar contigo, y ahora sé por qué. Y ahora dime, ¿crees en las señales del destino después de escuchar esta historia? Suscríbete si quieres que investiguemos juntos más misterios como este. Prometo que lo que viene te dejará sin aliento. Déjame un comentario con la palabra cielo, si alguna vez has sentido que alguien desde allá arriba guiaba tus pasos. Y si este video te llegó al alma, compártelo con esa persona especial que sabe que no fue casualidad haberla conocido, porque el universo siempre encuentra la forma de unir a quienes están destinados a encontrarse. Nos vemos en el próximo viaje, donde las casualidades no existen. Hasta pronto, familia del destino.